Bien, pues estamos en nuestra sexta sesión de evangelismo cronológico y vamos a hablar hoy sobre animismo. Y me gustaría un par de ustedes que han hecho su tarea, espero que la mayoría lo hizo. ¿Cómo pueden definir animismo? ¿Cómo pueden definir animismo? ¿Qué aprendieron? Sí, Pau. Pues que el animismo es atribuirle poder o que un objeto, un lugar, por ejemplo, algo de la naturaleza o un animal tiene un espíritu dentro o tiene vida, ¿no? Y que pues eso nos puede causar daño, pues ya sea para bien o puede causar algo para bien o para mal a las personas. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Sí? Entendí que el animismo hace que la gente siempre viva bajo el temor de los espíritus. Ok. Creo que me quedó marcado. Muy bien. Déjeme, hay alguien que no puede entrar. No sé si ustedes me pueden ayudar para no parar en esto, en enviarle. Levi no puede entrar. Le mandé el mismo link. No sé. No hemos hecho nada diferente, ¿verdad? Les mandé el link y ustedes entraron, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, también otra característica del animismo es ciertamente es darle ese crédito a los objetos, es darle una característica espiritual a objetos animados o a seres animados e inanimados, ¿ok? Si quieren escribir esta definición, es darle características espirituales a seres animados e inanimados. ¿Cómo está eso de que animados e inanimados? Por ejemplo, un ser animado es un animal, por ejemplo, la onza o el coyote, etcétera, ¿sí? En ese sentido, son seres animados. Pero seres inanimados pueden ser una roca. Por ejemplo, en Ghana, ellos tienen a ciertos ídolos que son rocas, ¿sí? Entonces, es darle una característica espiritual a un ser animado o inanimado, ¿sí? Pero una de las características del animismo es que podemos manipular para nuestro propio provecho. Entonces, animismo, si algo podemos tener aquí palabras claves, primero es característica de espiritual, seres animados e inanimados, ¿ok? Seres animados e inanimados a los cuales podemos manipular. Entonces, esto básicamente encierra el cuadro grande del animismo, ¿sí? Darle una característica espiritual a seres animados e inanimados a los cuales podemos manipular para nuestro propio provecho. Realmente, en lo que es el animismo, no tienen una concepción o no tienen una relación con esos seres espirituales. Solo es una relación tanto de temor, pero de cómo puedo sacarle provecho. Entonces, y es donde el cristianismo puede convertirse en un sincretismo animista, de tener a Dios como un ser espiritual al cual puedo manipular para mi propio provecho. ¿Sí me explico? Ver a Dios como ese genio de la lámpara maravillosa, entonces, y practicar cosas que los animistas practican. Por ejemplo, una de las cosas que muchos cristianos practican es el ayuno, y muchos animistas lo hacen, pero a veces practicamos el animismo, el ayuno, perdón, como un tuércele el brazo a Dios. O sea, Dios me tiene que contestar
porque ya llegué al nivel máximo, ¿no? Que es ayunar. Entonces, en un sentido, eso tiene cierto tono de animista, en el sentido de ver a Dios como un espíritu que puedo manipular, ¿sí? Entonces, es donde tenemos que tener cuidado con la manera en cómo estamos comunicando el carácter y la persona de Dios, pero también cómo estamos comunicando. Recuerden, el Evangelio tiene dos verdades: ¿quién es Dios y quiénes somos? Nosotros. Y por eso comenzamos con Génesis 1, para mostrar quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Ok? ¿Qué más aprendieron de su estudio del animismo? ¿Alguien más que quiere colaborar? Nomás no se amontonen. ¿Qué más aprendieron? ¿Sí, Pau? Y Faith también estabas. Ok, Pau y luego Faith. Que es muy fácil creer en algunos aspectos así animistas, por ejemplo, el que la gente ni cuenta se da, ¿no? Por ejemplo, a aquellos que adoran a la naturaleza o que practican cosas que para ellos son fáciles, pero no están conscientes del peligro que pueden correr al practicar ciertas cosas. Sí, por ejemplo, ahí son un espíritu ahorita, ¿sí lo escucharon? No, no es cierto, era un perro. Pero sí, definitivamente, todo el movimiento en nuestros días de lo que es ecología está muy, muy, muy fuerte, involucrado con animismo. Los árboles tienen vida, por eso no los tenemos que cortar. Mira, hasta están llorando, están sangrando. Los animales tienen espíritu y nosotros los estamos matando, etcétera. Definitivamente todo está lleno de animismo. No es tanto un asunto de ecología, sino realmente es un asunto de animismo disfrazado de ecología. Tampoco estoy en contra de maltratar animales nada más porque sí. Animal que voy a matar, me lo voy a comer, excepto cucarachas y ratones. Bueno, sí he comido rata. Pero no soy de los que anda haciendo destrozos en la naturaleza, por hacerlo. Pero tampoco soy un abrazador de árboles, ¿verdad? Un tree hugger, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. Bien, pues vamos a entrar en materia. Entonces, Becky, ¿me desconectaste? Sí. Ok, entonces vamos a entrar en materia con este asunto y quiero mencionarles unos detalles sobre animismo y luego unas diapositivas. Entonces, primero quiero darles 4 razones. Si lo quieren escribir adelante, como quieran más tarde, tal vez les subo este documento, si no es que mañana. Es un resumen que hice de unas notas que se llaman 4 razones para estudiar el animismo. Entonces, número 1, tenemos que entender que los conceptos animistas anteceden a todas las otras religiones actualmente conocidas. Todas las religiones, tú filtras cada religión del mundo y van a tener algo de animismo. Esa es una de las características del animismo. Se permea, se infiltra en todas las religiones del mundo. El Islam tiene animismo, el catolicismo, ni se diga, yo creo que es una de las religiones más sincréticas que hay. Aún lo que llamamos posmodernismo tiene mucho de animismo. Toda esta cultura oriental está lleno de animismo. Si a ustedes les gustaban el anime y los mangas, está lleno de animismo. Hay caricaturas tan antiguas que a lo mejor, si las digo, no sé si ustedes las van a conocer. No sé si alguna vez escucharon hablar de una caricatura que se llamaba Remy. ¿Alguien? Es demasiado nuevo para ustedes, ¿verdad? Hermana Ethel, ella sí escuchó. Yo sabía que no me iba a dejar solo, hermana. Pero lo que es Remy, lo que es los Thundercats, no sé si alguna vez han escuchado hablar de los Thundercats. ¿Quién más sería un ejemplo? Todos ellos normalmente hablaban con muertos. Remy hablaba el señor que le cuidaba, se llamaba el señor Vitalis. Él muere, pero sigue guiando a Remy a través de la vida. Los Thundercats, el Leono habla con Yaga, ¿verdad?
Y en muchas caricaturas de corte japonés, normalmente muertos van a hablar, no van a presentarlo como los muertos de México, los Catrines y las Catrinas, pero siempre hay un espíritu guiándolos. Entonces, eso está muy lleno. Obviamente Disney está plagado de animismo. No es de lo nuevo de que ya están sacando homosexuales, todo eso, sino de toda la vida. Ha estado lleno de animismo, muertos hablando, aconsejando, dándole a la naturaleza un sentido más espiritual o más personal, de tal manera que cuando llega el animismo del siglo XXI, estamos vacunados porque ya los animales ya hablaban y tenían sentimientos y emociones y todo eso. Entonces, cuando llega animismo en siglo XXI con posmodernismo, obviamente está lleno de eso. Entonces, siempre es importante entender que cada religión está lleno de animismo, ¿sí? Paganismo que llamamos, o idolatría, como también podemos llamarlo. Ok, número 2, las gentes animistas representan algunas de las sociedades más abiertas para el evangelio en el mundo hoy. Ahora, va a sonar curioso, pero los animistas son de los más abiertos. Ahora, porque son más abiertos, también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué un animista sería más abierto al evangelio que un ateo, por ejemplo? Porque ya está consciente. Pero Alexa, adelante. Es que varios empiezan a la mano. Porque ya está como consciente de la espiritualidad, por decir, que existe en el mundo. Sí, ya están conscientes de que hay espíritus. Y no tenemos que olvidar que Dios es espíritu. Simple y sencillamente es Dios, pero es espíritu. Entonces, aquí la dificultad va a ser en ayudarles a entender es que Dios es el espíritu que está por encima de todos los espíritus. Pero son sociedades muy abiertas, pero son tan abiertas que tenemos que tener cuidado de no desarrollar un sincretismo. Y eso necesitamos sabiduría. ¿Ok? Número 3, el animismo está presente en todas las religiones, incluso el cristianismo. ¿Sí? Desgraciadamente, incluso en el cristianismo, y tenemos que tener cuidado de cómo tratamos todo esto, ¿sí? Entonces, y número 4, el plantador de iglesias a nivel transcultural, o el misionero, si quieren llamarle, el plantador de iglesias a nivel transcultural debe ser bien instruido en los conceptos claves del animismo tribal si ha de tener un ministerio efectivo entre los animistas. Ustedes pueden resumirlo en sus propias palabras. El plantador de iglesias a nivel transcultural debe ser bien instruido en los conceptos del animismo tribal si ha de tener un ministerio efectivo entre los animistas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque puedes estar desarrollando sincretismo en tus propias narices sin estarte dando cuenta, ¿sí? Yo les mencioné, por ejemplo, en el pasado, los sacerdotes, si tú ibas a comenzar un negocio, irían a orar, echar agua bendita, y quieras o no, eso es animismo, eso viene desde mucho atrás con chamanes y todo eso. Entonces, primero eran los chamanes y ahora eran los sacerdotes y ahora son los pastores, los que bendicen tu negocio y los que, ¿verdad?, echan agua bendita, etcétera. Y luego ya se echan unos tacos al final. Entonces, es importante tener cuidado porque aquí la pregunta es, ¿qué hay en la mente de la persona? ¿Por qué está pidiendo eso? Entonces, si yo fuera pastor y vendría un hermano a pedirme orar por el negocio, dice, hermano, pastor, por favor, ¿pudiera venir a orar por mi negocio? Yo le preguntaría, hermano, ¿por qué usted desea que yo ore por su negocio? No, pues para que Dios me bendiga. Ok, ¿cómo me está viendo él a mí? Si está pensando que si yo voy y yo oro, Dios lo va a bendecir. Me está viendo, o sea, no va a decir que me está viendo como un chamán, pero básicamente voy a cumplir la función de un chamán, ¿sí? Entonces,
yo le preguntaría algo como, ¿y qué pasa si usted es el que ora? No, es que usted está más parado con Dios que yo. ¿Ok? Es tiempo de empezar a ser discípulos ahí. Discipular a ese hermano en el sentido de su relación con Cristo, de su identidad con Cristo. Y después de eso, ¿por qué no? Voy, previo negociación de unos tacos y una coca. Bueno, yo no tomo coca, pero una bebida por ahí. Voy y oro por su negocio. Pero es ayudarle a entender que no necesita mi oración. Ahora, lo estoy diciendo con cuidado y creo que ustedes entienden lo que estoy comunicando. No es que no quiero orar por él, no es que no iría a orar por él, pero quiero cuidar qué está en su mente, porque puede ser animismo, ¿sí? En manera muy, 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 muy sutil, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Recuerden, una de las características del animismo es manipulación de espíritus para mi propio provecho. Entonces, por eso también tendríamos cuidado. ¿Ok? Bien. El animismo lo definiremos ya, lo definimos sencillamente como la creencia de que espíritus o seres espirituales, personales e impersonales, se desarrollan en agentes animados e inanimados para nuestro propio, y lo podemos manipular, recuerden la palabra manipular, para nuestro propio provecho. ¿Ok? Ahora, cuando vas a una cultura, ¿cuál es la mayor necesidad, independientemente de la cultura, de una persona? ¿Alguien? ¿Cuál es la mayor necesidad de una persona? ¿Escuché el Evangelio? Sí, es la necesidad del Señor. Independientemente de la cultura, la mayor necesidad que tenemos es la necesidad del Señor. Entonces, es importante que vamos enfocando hacia su necesidad. Arnold, ¿tienes algo que comentar? Sí, hermano, ya me cambié el nombre. Sí, perdón. Nada más una duda, hermano. Sí. En el caso de Saúl, ¿recuerda cuando murió el profeta Samuel? Uh-huh. Cuando quería consultar a Dios cuando quería consultar a Samuel mediante una divina. Uh-huh. Yo tengo una duda ahí. ¿Es como un caso de animismo? Sí, definitivamente. ¿Sí? Pero ahora, otra duda. ¿Realmente era Samuel? ¿Y realmente eran las palabras de Dios? Ok. Si vamos a la Biblia, que es que es inspirada por Dios, dice que era Samuel. ¿Sí? Por eso se asustó la divina, porque sabía que no eran los espíritus con los que normalmente tenía negocio. Entonces, sabemos que la divina sí tenía relaciones, tratos con los espíritus, ¿sí? Sí tiene una relación con los espíritus. ¿Por qué? Porque al ver a Samuel, dice, estos no son con los que normalmente yo trato, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente, esa es una práctica de animismo, el atraer espíritus, etcétera. Entonces, ¿por qué? Está queriendo manipular. Recuerden que la clave ahí es la manipulación. La divina como ella sería personal, ¿sí? O animada, un ser personal o animado con habilidades espirituales, ¿sí? Con las cuales yo puedo tener provecho, ¿sí? Definitivamente. Sí. Ahora, miren, yo he escuchado dentro del fundamentalismo gente yendo a orar a tumbas de grandes predicadores. Eso se llama animismo. ¿Sí? Eso se llama animismo. ¿Sí? Gracias a Dios por hermanos que fueron fieles al Señor, que predicaron hasta la muerte.
pero no sé qué voy a lograr. O sea, obviamente puedo ir y mirar una tumba y ver, bueno, qué bonito está la lápida, ¿no? Pero tanto como pensar que voy a tener cierto beneficio espiritual, o es como ir a Israel, ay, es que ahí se siente, ¿sí? No sé qué se siente porque ya no hay nadie allí. Estamos dándole ciertos atributos espirituales a la tumba de Jesús, al monte de la calavera, al río Jordán. Es más, yo conozco cristianos que ya habiéndose bautizado hace 25 años, van y se bautizan en el río Jordán. ¿Para qué? Échense un chapuzón, naden si quieren, pero hacer el rito del bautismo, o sea, ¿qué beneficio hay en eso? Entonces yo tengo cuidado con eso. No estoy diciendo que están mal, no los quiero criticar, pero eso es animismo dentro del fundamentalismo, creo yo. Sí, y tenemos que tener cuidado. Sí. Ok. Bien, ¿te ayudó la respuesta? Sí, ¿o te dejó más confundido? Más perdido que los hijos de la Llorona. Bien, vamos a unas diapositivas. La clase la voy a terminar a las puras 5:30. Y gracias por apoyarme en tener la clase temprano. Les dije que era una actividad informal con mi pastor, ¿verdad? Bueno, uno de mis hobbies es subir cerros. Y mi pastor lo invité. Íbamos a ir más tarde, pero ya que ustedes colaboraron, pues vamos más temprano, ¿verdad? Y bien, vamos a confrontar cristianismo contra animismo, ¿sí? Vamos a confrontar cristianismo contra animismo. Antes de empezar, aunque las sociedades originarias o los grupos indígenas varían mucho en todo el mundo, existen características para todas. O sea, aunque son tan diferentes, se ven tan diferentes, usan adornos diferentes, danzas diferentes, comidas diferentes, pero hay ciertos aspectos en los cuales cada grupo étnico tienen algo en común. Las formas que tienen estos universales, ¿se acuerdan la lista de universales que vimos? Varían de grupo en grupo, pero los universales son constantes. O sea, la forma que tienen en que se manifiestan los universales son diferentes, pero los universales siempre son lo mismo, ¿sí? Entonces, aunque el animista originario no tiene una teología sistemática como nosotros, podemos usar ese sistema de organización bien conocido para nosotros para descubrir los conceptos claves de la cosmovisión animista. Ok, una pregunta, ¿cuáles son algunos dicen 9, otros dicen 10, pero cuáles son las doctrinas básicas dentro del cristianismo? ¿Cuáles serían esas doctrinas básicas? En total pueden ser 9, pueden ser 10, según donde ustedes hayan aprendido, pero ¿cuáles son esas doctrinas básicas? Alguien que nos ayude con mencionar 2. Raúl. Pues la teología propia y bibliología. Ok, teología propia, o sea, ¿quién es Dios? Y bibliología. ¿Alguien más? La salvación. Salvación. Seguridad de salvación. Ok, viene siendo lo mismo, la misma doctrina en lo general, la soteriología. ¿Qué otra doctrina? Antropología. Ok, antropología. Entonces ya tenemos teología, bibliología, soteriología, antropología. ¿Alguien más? Eclesiología. Eclesiología. ¿Alguien diferente? Angelología. Angeliología. ¿Alguien más? Escatología, cristología y neumatología. Son 9. En angeliología podemos añadir lo que es la doctrina de Satanás o sobre Satanás. Ok, bien. Ahora, teniendo estas
estas características ya mencionadas, vamos a confrontar, vamos a decirlo así, las doctrinas en comparación con las etnias o los grupos animistas. Entonces, tenemos la autoridad, que es la fuente del conocimiento. El ser supremo, ¿cómo es Dios? La cosmología, ¿cómo son los seres y fuerzas espirituales? El hombre, ¿cuál es la posición y el estatus del ser humano? La ética, ¿qué es bueno y malo y cómo podemos saberlo? El juicio, ¿cuáles son los castigos por hacer lo malo? La salvación, ¿cómo se salva de esos castigos? La iglesia, ¿cómo deben vivir los creyentes? La escatología, ¿qué viene en el futuro? Y bueno, ahí lo van a ir viendo ahorita, ¿ok? Entonces, la fuente de autoridad, ¿qué creemos los cristianos? Que tenemos la revelación escrita de Dios, ¿ok? La ley absoluta, la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Ahora, eso es lo que nosotros tenemos como fuente de autoridad. Ahora, pregunta para responder o para compartir. ¿Cuál sería la fuente de autoridad de los grupos animistas? Hermanos, ¿serían los chamanes? Bueno, pueden ser los chamanes. ¿Qué más? Los espíritus. Los espíritus, sí, los espíritus pueden llegar a dirigir, bueno, no es que puedan, pero la gente piensa que pueden llegar a dirigir a las personas. ¿Qué más? Sus propios libros, como podría decirse como la Biblia. Por ejemplo, de los hinduistas, el Bhagavad Gita, cosas así. Bien. Libros. Ahora, la gran mayoría de los grupos animistas no tienen escritura. Normalmente todos ellos funcionan a través de tradición oral. De hecho, aunque los hinduistas, todo ese tipo de religiones sí tienen cierta escritura sagrada, la gente no lo conoce. De hecho, el Islam, mucha gente no conoce el Corán, sino lo que dicen los imanes y todo eso, pero realmente no tienen la autoridad como la Biblia, como nosotros. ¿Ok? Entonces, los animistas tienen tradiciones orales y esas tradiciones orales son ley absoluta. Para nosotros la revelación escrita de Dios es ley absoluta, para ellos ya quedó. Para ellos las tradiciones orales son ley absoluta. ¿Ok? Entonces, de hecho, hoy en día hay un fuerte movimiento dentro de ciertos grupos cristianos de no darles la Biblia en forma escrita, sino en forma oral. Y hay ciertas deficiencias en cuanto a eso, de darles la Biblia en forma oral en lugar de forma escrita. Y obviamente, aunque tienen muy buena memoria y conservan mucha información a través de los años, pero tarde o temprano las cosas de manera oral se distorsionan, como el teléfono descompuesto. ¿Ok? Entonces, esto es la fuente de autoridad entre los animistas. ¿Ok? Ahora tenemos el ser supremo. ¿Alguna pregunta sobre la fuente de autoridad? ¿Alguna pregunta? La fuente de autoridad con los animistas. Entonces, mucha de la información se traspasa de generación a generación. Obviamente, a través de los años, a través de los siglos, se va distorsionando la información y tenemos tantas variaciones, ¿verdad? De historias, aún de historias bíblicas como la creación, como el diluvio, a través de los siglos se ha ido distorsionando y los grupos étnicos, casi cada grupo étnico va a tener un relato sobre la creación y un relato sobre el diluvio. ¿Por qué?
Porque tenían, hermano, en algún momento tenían la verdad y a través de los años, porque era nada más tradición oral, se fue distorsionando la verdad que ellos tenían. Sí, recordemos que todos venimos de la misma familia, la familia de Noé. Sem, Cam y Jafet estuvieron en el arca, contaron la historia a su familia y la contaron a su familia y a sus nietos y bisnietos y tataranietos, y hasta que dentro de la cultura maya hay un relato del diluvio y dentro de la cultura hindú hay un relato, y obviamente en lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento hay un relato del diluvio. ¿Por qué? Porque fue información que fue traspasando a través de generación en generación. Dios inspirando la Biblia, ¿verdad? Nos la conserva de manera escrita. Entonces, ellos conservan esa información. Obviamente se dispersan los hijos de Noé, y esa dispersión provoca que varíe estos dos relatos básicos, lo que es la creación y lo que es el diluvio. Ok, ahora tenemos el ser cristiano, el ser supremo, disculpen. ¿Cómo lo ve el cristiano? Bueno, el ser supremo comunica, se enoja y castiga, acepta sacrificios, es amoroso, es perfecto y santo, es eterno, es eminente, es trascendente, omnipotente, soberano, inmutable, omnisciente, pero sobre todo es personal, ¿sí? Es un Dios creador, personal, comunicativo, se enoja y castiga, acepta sacrificios, amoroso, perfecto y santo. Y bueno, pudiéramos pasar los días hablando del carácter y la persona de Dios, pero ese es el Dios al que ustedes y yo conocemos, que sí es muy diferente al Dios o al ser supremo de los animistas. El ser supremo de los animistas es un ser alejado. El católico, ¿cómo pinta a Dios? ¿Cómo pinta a Dios el católico promedio? Sí, lejano porque necesitan a María para poder comunicarse con él. No Sí. puede ser directamente. Sí, tiene sus chalanes, ¿verdad? Que interceden por nosotros, ¿verdad? Es un Dios alejado. Y como digo, dentro del fundamentalismo, trayendo ese animismo o ese sincretismo católico, podemos llegar y tener la misma idea. Por eso la necesidad de que el pastor ore por mi familia. Cuando Dios me manda a mí a orar por mi familia o depender yo de él. Obviamente hay lugar para la intercesión, pero tenemos que tener cuidado con esa concepción animista. Ahora, uno como pastor se siente muy honrado porque todos vienen y me piden que yo ore y yo soy el que las puede todas. Pero tenemos que tener cuidado de que realmente lo que esté pasando es que la gente no venga con un concepto animista y eso afecte a ellos. ¿Ok? ¿Me escucharon lo último que dije? No, ¿verdad? Sí vi que se me congelaron todos y dije, el problema fui yo. Ok, lo que estaba diciendo es que el peligro que mencionamos es que aún ese sincretismo, o sea, viene de que Dios es alejado. El catolicismo provee todos los medios, ¿verdad? De santos y vírgenes y todo esto. Ahora llegamos al cristianismo y podemos todavía tener esa idea de que Dios está alejado, ¿sí? Y que el que me vino a evangelizar o mi pastor es el que está cerca de Dios, entonces todo tiene que ser a través del pastor. No es que el pastor lo esté enseñando, no es que el pastor lo esté promoviendo, pero hay que recordar que los hermanos vienen con una cosmovisión de este mundo y eso pudiéramos caer en eso, sin que nosotros como líderes estemos pensando en hacer eso. ¿Sí me explico?
Entonces, a eso me refiero cuando digo que aún dentro del catolicismo, dentro del cristianismo podemos estar desarrollando sincretismo. ¿Okay? Bien. También un Dios desinteresado, ¿sí? Faith. Hermano, ¿cómo podemos prevenir que la gente haga o piense esto? Que nosotros seamos, digamos, el vínculo entre la persona y Dios, porque yo sé que eso no es bíblico, pero ¿cómo se logra explicar a una persona que ya tiene eso como su cosmovisión? Sí, lo importante es que cómo comienzas, ¿sí? O sea, si comienzas con Génesis, donde estás mostrando que es un Dios personal, que ciertamente hubo una separación entre Dios y el hombre, pero que Dios ha provisto a través de la historia la manera de quererse comunicar con el hombre a través de los profetas, con los patriarcas, y luego con la palabra escrita, la palabra predicada, el acceso que ahora Cristo nos da. Obviamente eso debe abrir nuestra mente, pero si nada más llegamos como diciéndole, si yo te dijera cómo tú puedes acercarte a Dios, ¿quién tiene el secreto? ¿Sí me estás siguiendo? O sea, soy yo, ¿sí? Entonces, para el resto de su vida va a estar dependiendo de quién. De mí, ¿sí? Había una ancianita, cuando fui alumno del Instituto Bíblico mi primer año, regresé y comencé una ruta en la iglesia donde yo estaba en Monterrey. Y era un barrio así muy pobre, eran gente que se dedicaba a recoger basura. Ahí en Monterrey usan unas como carretas jaladas por caballos. Y era una colonia de gente así. Y empecé a llevar una viejita, una ancianita que estaba sorda. Entonces la escuela dominical, yo le daba una clase nada más a ella, yo le gritaba a la clase y los hermanos de la iglesia se quejaban porque le ganaba yo mi voz al pastor, porque yo estaba en el segundo piso de la iglesia, pero se escuchaba más mi voz que el del pastor. Y la hermana ya está con el Señor. Recuerdo que le pregunté, hermana, ¿y usted? Si usted muriera, ¿a dónde iría? Y ya, al cielo. ¿Y por qué? Pero era bien así la hermana. Pues porque tú me salvaste. Y yo, no, hermano, así no es. Y dice, no te creas, es porque Dios me salvó. O sea, me estaba jugando ahí la hermana, ¿no? Entonces, pero realmente podemos llegar, si no comunicamos el evangelio como es debido, podemos llegar a comunicar que nosotros somos casi los salvadores en lugar de poner el enfoque en Cristo. Entonces, la meta de un cristiano, o sea, de hacer discípulos, es querer que el creyente sea discípulo no mío, sino de Cristo. Que el creyente dependa de Cristo, no de mí. Entonces, y desgraciadamente el ministerio de consejería para los pastores es tan, ¿qué es la palabra? Que los cansa tanto. Porque, bueno, número uno, los creyentes se les predica y realmente no están atentos a lo que se les predica. Por eso después tienen que andar buscando consejería cuando ya se les ha predicado sobre el asunto. Pero también para nosotros como pastores puede ser muy tentador que la gente se vuelva dependiente de nosotros, ¿sí? Y entonces creamos en ese sentido un Dios alejado y desinteresado y por eso tengo que ir al pastor. Cuando no, o sea, tengo que poner en claro que lo que se obtuvo en la salvación fue reconciliación y ahora hay entrada, hay acceso, y que realmente no fueron salvos nada más fueron salvos para no ir al infierno de panzazo, sino para tener una relación con Dios. Cuando una persona tiene una relación con Dios, entonces podemos prevenir todo esto de que la gente piense que Dios es un Dios alejado, desinteresado. Y porque hay cristianos que sí lo piensan, ¿sí? O personas en la iglesia, no sabemos si son salvos, pero que sí llegan a tener esa mentalidad de un Dios alejado. ¿Ok? Número 3, se enoja y castiga. O sea, el animista
sí cree que ese ser supremo se enoja y castiga, acepta sacrificios, ¿sí? En ese sentido, sí tiene cierto parecido con el Dios en el que creemos. Pero, y esa es una de las características más importantes del carácter de Dios, los seres espirituales, superiores, seres supremos, dentro del animismo, no aman. Tú miras la cultura y nunca vas a encontrar que esos seres espirituales que los animistas adoran, amen. No, normalmente no vamos a encontrar eso. En Dios es muy, muy particular el que es un Dios amoroso. Y Juan 3:16 es muy impactante. Ahora, eso va a dificultar en cómo vamos a traducir y cómo vamos a comunicar el amor de Dios. ¿Okay? Número 6, no tiene mucho interés en santidad personal. Realmente en el animista, ese ser supremo no está interesado en la santidad personal de las personas. ¿Cómo lo ves? Pues por la manera en que viven. No hay ese interés. Ok, ¿alguna pregunta sobre el ser supremo? ¿Cómo lo ven los animistas? ¿Cómo lo vemos nosotros? Pregunta o comentario. Ahora en el video, segundo video de Taliabo, van a ver mucho de esto también. Okay, si es que no, ya lo vieron, ¿verdad? Pero los que no lo han visto. Bien, continuamos. La cosmología, ¿sí? Los seres espirituales aparte de Dios. Bueno, el cristianismo creemos en ángeles benignos o buenos y malignos, llamamos demonios, ángeles caídos. Son seres finitos, ¿sí? Son seres finitos, no tienen un principio, ¿sí? Son seres inmortales, ¿sí? Mayormente no tenemos trato directo con ellos, ¿sí? No creemos en andar orando al ángel de la guarda, ni andar averiguando mucho de ellos. Dios no nos revela mucho de los ángeles, nos revela suficiente. Tengamos cuidado con personas que practican el andar averiguando mucho de los ángeles. Su creación refleja la gloria de Dios, de los ángeles. En el animismo, los espíritus y dioses menores hay de los dos, hay buenos y hay malos. Hay unos que son más bonachones, hay unos que son más malos, ¿sí? Va a depender con quién te topes. Pero una de las características muy fuertes en el animismo es que esos seres espirituales normalmente son sus ancestros. Son sus ancestros, su abuelito, su abuelita, su tío. Por cierto, muchos de los que no matan animales es porque piensan que ese puerquito puede ser su abuelito, ¿sí? Imagínense echarnos a nuestros abuelitos en carnitas, pues qué crueldad, ¿verdad? Entonces, eso creen los animistas, ¿verdad? Que son sus ancestros activos. También son fuerzas cósmicas del universo con poder y por eso atribuyen, ¿se acuerdan allá a Pablo? Imagínate que Pablo hubiera aceptado esa adoración cuando los confundieron, ¿verdad? Con Marte y con Júpiter, si mal no me acuerdo. Es animismo, ¿sí? Y eso hubiera creado un sincretismo si Pablo hubiera ignorado. Pues hay que aprovechar que nos están confundiendo, les predicamos el evangelio y luego les aclaramos que no somos. No. Ahí es donde se llama ética y donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a aprovechar y luego ya les decimos que siempre no. No. Porque una vez que ya desarrollamos sincretismo, va a ser muy, pero muy difícil convencerlos de lo contrario, ¿sí? Entonces, empieza bien desde el principio. Desde el principio. Sí comunican,
¿sí? Son seres comunicativos. Los escuchan en el viento, los escuchan en diferentes maneras. Y normalmente serían los chamanes los que pueden escucharlos. Son influenciables y controlables, o sea, manipulables, ¿sí? Manipulables. Y hay que tratar con ellos constantemente. La creación tiene vida y es antagónico al ser humano, o sea, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Tienen vida y normalmente van contra el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, los tarahumaras, ellos creen la estrella fugaz, ahorita ya se me fue la palabra, pero creen que la estrella fugaz puede hacernos daño si la miramos, ¿sí? El arco iris también. Los relámpagos son fuerzas antagónicas al ser humano, ¿sí? A las cuales hay que tenerles miedo. Normalmente ciertos lugares también les atribuyen cierta situación espiritual. Entonces, esa es la cosmología, o sea, la concepción de seres espirituales de parte tanto de animistas como de cristianismo. Entonces, cuando tú y yo estamos llegando a los animistas y estamos por hablar del evangelio, no nada más queremos que dejen de tener esos conceptos animistas, pero que ellos puedan cambiar su cosmovisión, no a la cosmovisión de Isaac Luna, mexicano, cristiano, pero que tengan una cosmovisión bíblica, ¿sí? Acorde a Cristo, no acorde a nosotros. Y eso debe ser la meta, ¿sí? Cuando estamos yendo a entre los animistas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, ya vayan dejando sus cosas animistas, ¿verdad? Sus amuletos de la suerte y su pata de venado, conejo, perdón, ojo de venado. Su hilito rojo, su sábila ahí arriba de la puerta, sus ajos para espantar al chupacabras, todo eso, ¿verdad? Ya tienen que cambiar de mentalidad, hermanos. Bien, el hombre, ¿cómo ve el cristianismo el hombre? Creado a la imagen de Dios, volicional, racional y emocional. Tienen cuerpo, alma y espíritu. Totalmente depravado, separado de Dios. Valioso por ser imagen de Dios y redimible. Capaz de demostrar el amor desinteresado. Responsable ante Dios. ¿Cómo ve el animismo? Una relación espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma inmortal. Sentido de responsabilidad hacia los dioses y espíritus. Ahora, esto de espíritu, alma inmortal tiene que ver con el hecho de la creencia de ellos de que, se me fue la palabra, reencarnamos, ¿ok? Reencarnamos. Por eso espíritu, alma inmortal. Y si no reencarnamos, los espíritus andan por ahí vagando, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, y dentro de la cultura mexicana eso es muy fuerte, ¿sí? No, que mi abuelita la vez pasada me jaló los pies. ¿Y cómo sabes que era tu abuelita? Porque así me los jalaba cuando yo estaba chiquito y una vez estaba dormido y sintieron que me jalaban los pies. Y eso es muy común entre el mexicano. El animismo en cuanto a la adoración a la muerte. Y como menciono, o sea, por ejemplo, por muy chistoso que se escuche, la película Coco fue un fuerte despertar al animismo, ¿sí? Un fuerte despertar del animismo. He leído o he escuchado menciones que después de la película mucha gente consideró ahora el culto a la muerte, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro, ¿no? Que esto es animismo, ¿sí? Como digo, Disney es animista 100%. Búscale la película que tú quieras. Vas a encontrar. Moana, ni se diga, ¿sí?
animismo puro, ¿sí? Y así cada otra película tenemos que recordar que tiene una agenda, ¿sí? Y es importante entender eso. Okay. Dominado por el temor. El hombre siempre vive dominado por el temor de no ofender a los espíritus, de cómo manipularlos. Siempre hay ese temor. Confiado en su habilidad de coercer, o sea, de cómo ellos pueden hacer esa manipulación, doblar ese brazo para lograr su cometido. No distingue entre lo visible y lo invisible. Para ellos es un solo mundo. Lo espiritual y lo físico están mezclados. Para nosotros los separamos, pero para el animista, el hombre, no hay una distinción entre lo visible y lo invisible. Lo invisible se manifiesta dentro de lo visible y no hay una distinción para el ser humano, para el hombre dentro del animismo. Desconfían de los otros hombres y normalmente, desgraciadamente, dentro del animismo hay mucha traición, mucho engaño, mucha manipulación. Y el amor se puede manifestar solamente el amor paternal únicamente y carecen de gratitud. Por ejemplo, los tarahumaras no dan gracias. No hay, sí hay una palabra, y la verdad a mí me faltó tiempo para estudiar un poco más de la cultura. La palabra para gracias en tarahumara es natetrabá, pero no la dicen. De hecho, como digo, por falta de investigación cultural, no sé ni qué significa a ciencia cierta natetrabá, pero ellos normalmente no la dicen. O sea, nosotros decíamos para todo natetrabá, pero realmente ellos no lo dicen, ¿sí? Porque a veces es el sentir de yo lo merezco, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las culturas del mundo no hay ese sentido de agradecimiento. Entonces, esto va a ser muy interesante a la hora de hacer un discípulo de un grupo tribal, el comunicar agradecimiento y cómo lo van a comunicar, porque realmente la vida cristiana y el vivir para el Señor debe ser por una vida de agradecimiento. Recuerden, y aquí está el peligro de esto, y a veces nuestros sermones pueden llevar ese sentido. Es que si tú no sirves al ser supremo, espiritual, a Dios, te va a ir mal. ¿Y qué es eso? Nuestro contexto animista. Ya no es servir a Dios por agradecimiento, ya no es servir a Dios por amor, es porque tengo miedo al espíritu superior. Y caemos en el mismo punto de animismo. ¿Sí me explico? Ahora, sí debe haber un temor por Dios, sí debe haber un pavor por Dios, pero ahora que yo soy creyente, no sirvo tanto por temor, sino por amor. Entonces, eso es importante. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? ¿Están despiertos? ¿Sí? Más o menos. Ok, la ética. ¿Sí? En el cristianismo, nuestra ética está basada en las escrituras, se supone. Está basado en las escrituras. ¿Sí? Número 2, el pecado es inherente, o sea, las personas somos pecadores. En la ética tenemos responsabilidad personal. Pecado significa violar la ley de Dios. Hay castigo por el pecado. El animismo, la ética basado en la tradición va a decir que es bueno y que es malo. ¿Sí? El pecado no es inherente, o sea, no es como yo hago esto porque soy pecador, no. Los espíritus, ¿verdad? Dijeron que tenía que hacerlo. ¿Sí? Responsabilidad personal no reconocida, ¿sí? Fatalismo, tenía que ser y así pasó, ¿sí? Tenía que morir y murió. Yo lo maté, pero es porque tenía que morir, ¿sí? Entonces, número 4, pecado es estar fuera de armonía con la sociedad y la naturaleza. La gente admira mucho a los indígenas porque tienen el correcto equilibrio con la madre naturaleza. Eso se llama animismo, ¿verdad?
No sé si han escuchado el término la Pachamama, es la madre naturaleza en Sudamérica. Y ellos piensan que esto es muy ético, ese equilibrio, ese llevársela suave con la Pachamama, ¿verdad? Y hay castigos por violar los tabúes, ¿sí? Y no hay código moral de ética. ¿Ok? Bien, pues aquí estamos viendo cómo se confronta el cristianismo con el animismo. Y obviamente esto también nos ayuda para prevenir ciertos aspectos del animismo. Bien, tengo 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, antes de terminar esta sesión. Y nos veríamos el miércoles. Obviamente tienen un video que ver. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? ¿No tan bien? Nada más si nos va a pasar las diapositivas, que unas iban un poco rápidas, pero no hay problema. Sí, voy a tratar de hacerles les voy a hacer unas notas porque estas diapositivas no las puedo pasar. Hay ciertas cosas que no me dan permiso de compartir. ¿Por qué? No sé, yo no soy el autor. Pero así está la política. Entonces, pero hay cosas que sí les puedo compartir. Entonces, disculpen que en este caso particular las diapositivas no. Bien. ¿Alguna pregunta más? Con confianza. Bien, pues espero que cada uno de ustedes puede ir discerniendo, aún en su propia vida. A veces la tentación es ir a la iglesia y ver todo el animismo que hay en la iglesia, o el sincretismo, pero normalmente es un asunto que tenemos que analizar en nuestra propia vida. Cómo a veces pensamos como piensan los animistas, porque ese es nuestro trasfondo, ¿sí? Y obviamente la meta no nada más es que dejen de hacer esas cosas que consideramos animismo, sino que ellos puedan tener una cosmovisión bíblica. Arnold. Nada más preguntar una definición corta de sincretismo. Es la mezcla entre cristianismo, cualquier otra religión y animismo. Siempre va a ser con animismo. Sí. Como quiera lo vamos a ver mañana, el jueves o el viernes, más sobre el sincretismo y cómo prevenirlo. Sí. Ok, recuerden que todo esto es en contexto de una clase que se llama Evangelismo Cronológico. No pierdan de vista que estamos apuntando hacia eso, que tal vez no vamos a ver mucho de evangelismo cronológico, pero les estoy dando entrada a la razón del por qué. Vamos a considerar y pensar bien nuestra metodología de presentación del evangelio por las razones que estamos viendo. ¿Ok? No soy el que da las respuestas y los métodos perfectos, sino el por qué tenemos que considerar aún ahora en su propia comunidad la metodología con la cual están presentando el evangelio. Es algo para pensar ya. No esperen hacerlo cuando se vayan al campo misionero. Es algo que tienen que empezar a considerar ya. Y a lo mejor ustedes ya piensan en casos, en personas con las que han hablado, con las que dices, ¿y esta persona por qué es tan necia? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace? Bueno, estás queriendo cambiar años de cosmovisión, años de práctica, años de estilo de vida. Y recuerden, no nada más es que se convierta en un cristiano bautista fundamental de la iglesia bautista tal en tal ciudad, sino que tenga una cosmovisión bíblica, una forma de pensar. De hecho, el Señor dice, renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Porque el asunto es todos los conceptos que tenemos en nuestra mente y todo lo que está ahí. Bien,
pues estoy en estos 2 días para ustedes ahí en el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta, comentario, estoy para servirles. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles.